Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Industrial a cargo de la doctora Gabriela Yoshihara, contamos con los doctores Marcos Santibáñez Vieira y Mariano Perusotti, que nos hablarán de inteligencia artificial y propiedad industrial, nuevos desafíos y oportunidades. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Erika Lerner y soy miembro del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial, Dr. Ernesto Alavi, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Le damos la bienvenida a una nueva actividad académica. La conferencia que nos convoca hoy se titula Inteligencia Artificial y Propiedad Industrial. Nuevos desafíos y oportunidades. Y contamos con la presencia de dos destacados especialistas en la materia y excelentes disertantes, que seguidamente les voy a presentar. ¿Por qué elegimos en esta ocasión la temática de la inteligencia artificial? Bueno, la respuesta es simple. El uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevas invenciones, teorías científicas, así como para la creación de música, arte y literatura, no es un concepto novedoso para muchos de nosotros. Desde los contenidos que muestran nuestras redes sociales y búsquedas online, la optimización de rutas y recorridos, la automatización del hogar, hasta novedosos instrumentales y aplicaciones médicas, la inteligencia artificial está presente en muchos aspectos de nuestras vidas. No obstante, en los últimos años, el panorama ha ido cambiando de forma tal que pone en jaque algunos de los conceptos básicos de nuestra legislación, y en particular, las leyes de protección de la propiedad industrial, y obviamente también intelectual. La creciente autonomía de la inteligencia artificial nos interroga acerca de cuestiones que hasta hace poco eran solo ciencia ficción, como por ejemplo, si la inteligencia artificial puede por sí sola ser inventora o autora de derechos de propiedad industrial, o bien responsable por los daños y perjuicios que pueda ocasionar. Y si eso pudiera ser, ¿sería deseable que ocurriera? En esta conferencia exploraremos estos y otros temas, como por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial a nivel de gestión y protección de marcas, patentes y otros derechos de la propiedad industrial. Y así voy a terminar esta introducción y voy a dar paso a nuestro primer orador. No sin antes comentarles que nuestro chat está abierto a dudas y consultas, que serán transmitidas a nuestros oradores una vez terminadas ambas exposiciones. Ahora sí, tengo el gusto de presentarles al doctor Marcos Santibáñez Vieira. Marcos es abogado y agente de la propiedad industrial, con más de 15 años de experiencia profesional en el campo de la propiedad intelectual. Es el director de Servicios Técnicos y Jurídicos del estudio Clarke Modet, Argentina. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA, y cursó un posgrado en especialización en Derecho de Alta Tecnología en la misma universidad, así como el Programa Internacional de Estudios Hispánicos, Latinoamericanos y Europeos en el Centro Internacional de Estudios de la Fundación Ortega y Gasset de Toledo, España. Antes de unirse a Clarke Modet, se desempeñó en el Ministerio de Economía de la Nación, en la Secretaría Privada del Ministro de Economía, Dr. Roberto Labaña, y en algunos de los más importantes estudios jurídicos de Argentina. Participa activamente en varias asociaciones profesionales a través de distintos comités en las áreas de derecho de la propiedad intelectual y nuevas tecnologías, y suele exponer en congresos y eventos de estas materias. También da clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés. Se encuentra matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
y es miembro activo de la International Trademark Association, la International Association of Privacy Professionals, la International Technology Law Association y la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial. Asimismo, ha sido reconocido por varios años consecutivos por rankings como Chambers and Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer. Dicho esto, Marcos, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por la introducción. Muchas gracias a todos por asistir y a los organizadores del evento por invitarnos. Estoy tratando de compartir la ponencia. Ahí. Bueno, ahí creo que se ve bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que conviene siempre empezar estos temas de inteligencia artificial por definir la inteligencia artificial, ¿no? Y, o sea, para establecer exactamente qué se entiende por inteligencia artificial, a veces conviene primero aclarar qué no es la inteligencia artificial. Esto porque hay cierta creencia a veces, ¿no? Y esto sin pretender dar una definición técnica del tema de la inteligencia artificial, pero hay una creencia de que algunos softwares que nosotros tenemos en nuestra vida corriente son inteligencia artificial y en realidad no son más que simples softwares o programas de computación comunes y corrientes que por más que desarrollen o realicen funciones muy complejas y asombrosas, no son inteligencia artificial en sentido estricto. Y cuando digo simple software, en realidad lo digo en sentido figurado, ¿no? Porque pueden ser software que demanden millones y millones de dólares en su desarrollo, pero no son, técnicamente hablando, soluciones de inteligencia artificial, y ahora vamos a ver por qué no lo son, ¿no? Un software o un algoritmo no es inteligencia artificial solamente porque realiza una función compleja. Tampoco lo es porque tenga más o menos poder computacional o haga cálculos más rápidos que la media de los programas, ¿no? Entonces, yo ahí puse en la filmina algunos ejemplos de softwares con los que estamos en contacto en el día a día, que quizás a veces pensamos que son software inteligentes. De hecho, se habla de ascensores inteligentes o se habla de teléfonos inteligentes, los smartphones, pero que en realidad no son otra cosa que sistemas simples de vuelta, en sentido figurado, ¿no? Pero, ¿por qué simples? Porque siguen, en cierta manera, instrucciones que están precargadas por los humanos que los desarrollaron, ¿no? Entonces, no son sistemas que decidan en función de sí mismos, no toman decisiones, sino que frente a un estímulo, frente a una situación, frente a una demanda, establecen qué hacer o de qué manera responder en función de un montón de comandos y un montón de alternativas que ya tienen preconfiguradas, ¿no? Es como una suerte de árbol en donde se establece que si recibo el estímulo A, la respuesta tiene que ser B, o quizás hay un montón de respuestas posibles, ¿no? Pero está de alguna manera precargado, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos decir que estamos frente a una tecnología que utiliza inteligencia artificial en sentido propio? Por acá algunos de los ejemplos que están en la filmina son, bueno, Siri, que es el sistema de reconocimiento de voz de Apple, por ejemplo. Cuando nosotros le pedimos a Siri que nos diga cuál es el clima o que nos ponga una música o lo que sea, lo único que hace es interpretar una instrucción que le damos a través de un comando de voz y que ya tiene en su sistema, digamos, cuál es la respuesta para eso. Lo mismo Netflix, este famoso algoritmo que tiene Netflix y en función del cual Netflix va viendo, esto es lo que se dice, ¿no? A ver cuál es el gusto mayor de la gente y cuáles son los componentes de las series que la gente más demanda, ¿no? Y en función de eso se hacen los nuevos guiones. Bueno, de inteligencia artificial en realidad no tiene nada, por más que se hable de inteligencia artificial. Son software inteligentes en sentido figurado, porque hacen cosas asombrosas, pero no son softwares inteligentes desde el punto de vista técnico. Entonces, si vamos a la definición que nos da el diccionario de la palabra inteligencia, lo que nos dice es
La inteligencia es la capacidad de entender y comprender, es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Es el conocimiento, la comprensión, el acto de entender, y después tiene una definición que es habilidad, destreza y experiencia. Pero vemos cómo están presentes aquí, ¿no?, estos conceptos que están en rojo: entender, comprender y resolver problemas. La misma Real Academia nos dice que inteligencia artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Y Wikipedia, que para esto tiene muy buenos recursos para todo lo que sea tecnología, nos dice que la inteligencia artificial se da cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo aprender y resolver problemas, ¿no? Entonces, esto vendría a ser lo esencial la definición esencial de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para que un sistema de inteligencia artificial sea tal, tiene que funcionar como la mente humana, tiene que imitar las funciones cognitivas del cerebro, ¿no? Y para que esto suceda, tiene que poder aprender, razonar y resolver problemas en función de lo que aprende, ¿no?, y de lo que observa, ¿no? Eh, es importante la diferencia. No es que el sistema resuelve algo o ejecuta una tarea en función de lo que el humano le precargó antes o según cómo lo preconfiguró, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, digamos, es la máquina la que realiza las funciones que en el otro caso hizo un programador humano o un desarrollador que ya se las dio de alguna manera digeridas, ¿no?, a estas instrucciones que en realidad parecen decisiones, pero no son decisiones en sentido estricto, ¿no? Entonces, cuando vamos al tema del aprendizaje, que está acá, como vemos en el final de la cadena, ¿no?, porque yo primero observo, luego comparo, evalúo, aplico una solución y luego aprendo, acá es donde empieza a jugar el concepto del machine learning, ¿no?, que está muy asociado a lo que es inteligencia artificial. El machine learning, este aprendizaje de la computadora, es esencial para que haya una inteligencia artificial, ¿no? Porque recién cuando ese sistema sea capaz de aprender de igual manera que aprende un cerebro humano, ¿no?, podemos decir que estamos en presencia de un algoritmo de inteligencia artificial propiamente dicho, ¿no? Y para esto cobra una relevancia muy importante el tema de lo que se llama el feeding, ¿no?, la alimentación del algoritmo, es decir, situaciones a las que el algoritmo está expuesto, de las cuales puede aprender y se va perfeccionando, ¿no? Entonces, si vemos ese proceso que está ahí en pantalla, ¿no?, lo que tenemos es que, al igual que un humano, ¿no?, el sistema observa primero una situación. Frente a esa situación que observa y ve, la compara con otras situaciones que ya tiene preestablecidas, ¿no?, en su sistema, porque un humano alimentó ese sistema con esas situaciones, ¿no?, y de esa manera la cataloga. Entonces puede determinar que está frente a X situación, ¿no? Entonces, en función de eso, el sistema evalúa alternativas, piensa cuál es la mejor posible solución y luego ejecuta esa solución. Y lo más importante es que después de todo esto, y de manera autónoma, la máquina solita, ¿no?, aprende de la experiencia. Y en función de eso se va nutriendo, ¿no? Entonces, este es el famoso machine learning, ¿no? Si esto tenemos en cuenta, o sea, hasta acá vemos que funciona, o para que sea inteligencia artificial propiamente dicho, tiene que funcionar el sistema como un humano, ¿no?, como un cerebro humano, con las redes neuronales de la misma forma que se conectan las neuronas del cerebro humano. Ahora, si tenemos en cuenta que además de todo esto, la computadora no duerme, no se cansa, no necesita vacaciones, que tiene un poder de procesamiento mucho más potente que el cerebro humano, ¿no?, y que además tiene otras funciones que nosotros no tenemos, como la capacidad de reconocer voz, de utilizar lenguajes propios, de reconocer imágenes y patrones, de reconocer objetos, de recordar cosas, ¿no? Todo eso, replicando las redes neuronales del cerebro, nos da que tenemos un poder de cómputo impresionante, ¿no? Ahora, este es el ejemplo que yo por lo general uso para un poco bajar a la tierra
cuál es el potencial, ¿no?, de la inteligencia artificial. Entonces, habíamos dicho que para poder aprender y para poder funcionar como un cerebro necesitan información. Y que mientras más información procesan, ¿no?, más aprenden. Pero hay un tema que es esencial, ¿no?, que es que con lo que aprende un dispositivo se nutren todos los demás dispositivos que comparten el mismo sistema, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo uso es el del curso de manejo. Cuando uno comienza a manejar, ¿no?, a conducir un auto, ¿qué pasa? Primero quizás lee un manual, va a clases, va aprendiendo, seguramente lee el registro, sale a la calle, pero viene después toda una parte, ¿no?, en donde yo necesito práctica, adquirir experiencia, porque a mí me pueden haber dicho cómo me tengo que comportar cuando llego a una intersección de calles, me pueden haber dicho que tengo que mirar para un lado, tengo que mirar para el otro, y solamente si no viene nadie puedo cruzar, ¿no? Pero seguramente el timing exacto, de qué manera mirar, cuánto tardar entre mirar un espejo, el otro y el otro costado y ejecutar la acción siguiente, la voy a ir adquiriendo con muchos años de práctica, y me va a llevar más de un frenazo, me va a llevar quizás a algún choque, a algún accidente. Y después de todos esos años de experiencia, después de todos esos años de práctica, lo único que puedo decir es que yo aprendí a manejar. Yo, persona individual. No es que toda la humanidad aprendió a manejar y se perfeccionó. Con el tema de la inteligencia artificial, lo que tiene de impresionante es que un solo sistema aprende por el resto. Entonces, si multiplicamos el poder de cómputo que tenemos y multiplicamos la cantidad de dispositivos conectados, tenemos una capacidad de aprendizaje enorme. Y con toda esta información, ¿no?, que pueden medir y generar y realizar predicciones, ¿no?, la capacidad de tomar decisiones en función de lo que aprendieron estos sistemas es también enorme, ¿no? Y todo esto emulando las redes neuronales con las que funciona nuestro cerebro, porque para que haya inteligencia artificial, repito, tiene que haber este sistema, ¿no?, de emular las redes neuronales y de tomar decisiones, ¿no?, de manera autónoma. Por supuesto que habrá sistemas de inteligencia artificial que serán menos autónomos que otros, ¿no? Habrá algunos que quizás están más limitados en sus funciones, otros que podrán tomar mayores decisiones, incluso saliendo un poco del campo para el que fueron, para el que fueron programados, ¿no? Pero lo importante es esto, es que estamos en presencia de un sistema que es distinto, el sistema, o que tiene una voluntad propia, por así decirlo, distinta a la del programador que lo desarrolló, y que está en condiciones de ejecutar una decisión, o de tomar, o de realizar una acción de manera autónoma, sin la mano, digamos, humana para dirigirla. Entonces, digamos, ¿qué se nos plantea en relación a la propiedad industrial, ¿no?, y la propiedad intelectual? Lo que tenemos que dilucidar acá es cuando un algoritmo de inteligencia artificial concibe una obra o concibe una invención, ¿no?, ¿de dónde surgió esa fuerza inventiva, esa fuerza creadora, ¿no? Entonces, surgió de este algoritmo de inteligencia artificial, o es más el caso de el humano que predispuso los elementos, se valió de ese algoritmo o de ese sistema como un instrumento, como un medio, como una herramienta para lograr el objetivo que quería crear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el primer caso, cuando el sistema, digamos, podemos decir que se desenvolvió autónomamente, sin intervención humana, podemos decir que estamos en presencia de sistemas que se asemejan mucho al proceso creativo del hombre, ¿no? Porque tienen la capacidad de aprender, de perfeccionarse, y en función de eso de ir creando. Ahora, si hablamos del otro caso, ¿no?, del caso en donde fue el humano el que fue preestableciendo los parámetros y los patrones o las instrucciones que debía seguir el algoritmo, bueno, ya estamos más cerca del humano que se vale de un instrumento, de una herramienta, ¿no? Y obviamente al momento de decidir, digamos, de quién es la autoría o de quién es la titularidad de una obra o una invención, puede haber diferencia. Obviamente, en el caso que a nosotros nos ocupa, lo importante es el tema de las creaciones, de las invenciones que son concebidas de manera autónoma, de manera independiente por un algoritmo, que en principio no tiene una personalidad en sentido jurídico,
Y en consecuencia, habría que ver cómo encuadramos la protección, ¿no? ¿A quién le damos esa protección? Si reconocemos como autores o no reconocemos como autores a estos sistemas. Acá en pantalla vemos algunos ejemplos que han dado que hablar, ¿no? Hay otros, ¿no?, sobre los que va a hablar Mariano más adelante, pero se trata todos, digamos, de casos en donde, digamos, se planteó el tema de, bueno, de quién es la obra. Acá a la izquierda vemos el caso del cuadro The Next Rembrandt, ¿no?, que fue un sistema al que le enseñaron a pintar de la manera en que lo hacía Rembrandt y concibió esta obra que ustedes ven en pantalla. A la derecha arriba vemos, bueno, no lo puedo ejecutar, pero es una canción, una obra musical que concibió un algoritmo al que le enseñaron a componer como componían los Beatles, ¿no? Y si la escuchan, Daddy's Car se llama, si la escuchan en YouTube, es algo que parece creado por un humano. Y abajo vemos una obra literaria, bueno, en realidad no es la obra literaria, esta es una imagen ilustrativa, ¿no? Pero es el caso de una obra literaria que se presentó a un concurso literario en Japón y ganó un premio, ¿no? Y resulta que la obra había sido desarrollada por un algoritmo de inteligencia artificial sin intervención de un humano en cuanto al desarrollo o a la concepción de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos, ¿no? Obviamente hay otros casos que Mariano va a mencionar sobre temas de invenciones patentables, porque la invención en sí misma es patentable porque cumple los requisitos de patentabilidad, solo que tenemos el problema sobre quién es el inventor y en función de eso, bueno, cuál es la consecuencia. Porque este es el tema, ¿no? ¿Qué pasa con estas obras que no fueron concebidas por un humano? Acá no tenemos un autor, no tenemos un inventor en sentido estricto o como lo conocemos tradicionalmente, ¿no? ¿Cuál es la solución? Tenemos que tratarlas como obras huérfanas, como obras que debemos considerarlas en el dominio público. En cuanto a la propiedad, ¿a quién pertenecerán? ¿Al desarrollador que hizo el algoritmo? ¿Al humano que predispuso los elementos para que el sistema genere esa obra o esa invención? En caso de que decidamos reconocerle al humano, ¿a cuál de todos? Porque en estos sistemas de inteligencia artificial intervienen una multiplicidad de personas, personas físicas, personas humanas, ¿no? Hay un desarrollador, un programador, porque siempre estamos hablando de un software que puede estar unido a un hardware, pero es un software, ¿no? Alguien hizo ese programa de computación. Hay alguien que lo implementó y que lo empezó a hacer funcionar. Hay alguien que seleccionó la información sobre la cual aprendió, porque esto es como un alumno, ¿no? Es un sistema que tiene primero que aprender para luego empezar a crear y perfeccionarse, ¿no? A quien entrenó a ese sistema, a quien puso el dinero, ¿no? al que pagó todo este desarrollo y hizo que las cosas funcionaran, ¿no? A ver, en cuanto a la titularidad, podría no haber tanto problema, ¿no? Porque tenemos una solución a mano que es la de este, digamos, principio de instrumentalidad, ¿no? El empresario que se vale de la herramienta para conseguir una obra, para conseguir un trabajo, para que ese sistema llegue a un resultado, ¿no? Entonces, podríamos estar en la figura del empresario que encarga la obra, una obra por encargo, ¿no? Y estar en presencia bueno, quizás de una obra colectiva, ¿no? Como hay otros ejemplos en derecho autoral, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la autoría? ¿A quién vamos a reconocer como padre? ¿Quién va a tener los derechos morales, por ejemplo, sobre una obra autoral, sobre una invención, ¿no? ¿De quién es la mente creativa, la fuerza creadora detrás de esa invención, ¿no? ¿A quién se la vamos a reconocer? Estamos en presencia del requisito tradicional en esto, sobre todo en las obras autorales, que la obra refleja la personalidad del autor o que el autor plasma su alma, su creatividad en la obra que finalmente concibe. Un poco, sin meterme demasiado en esto, porque ahora lo va a hablar Mariano en unos pocos minutos, recordemos
rápidamente cuáles son los principales textos normativos que hablan sobre la persona del autor-inventor, ¿no? En primer lugar, tenemos como norma madre la Constitución, que en el artículo 17 dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley, ¿no? Habla de autor o inventor sin aclarar si estamos hablando de personas humanas o podemos meter en esta definición a otra persona no humana, ¿no? Luego la ley 1173 parece un poco afinar el concepto porque dice que son titulares del derecho de propiedad intelectual el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes. Y difícilmente un sistema de inteligencia artificial o un robot, para hablar ya en términos más prácticos, pueda tener herederos o derechohabientes. Y luego el que termina de zanjar la cuestión es la ley de patentes, ¿no? Que en su artículo 4 dice que a los efectos de esta ley se considera invención a toda creación humana que permita transformar materia en energía o energía para su aprovechamiento por el hombre. Entonces acá tenemos que la ley de patentes nos vino a dar la solución. Una solución involuntaria, porque seguramente cuando se redactó esto no se tenía en cuenta la posibilidad de que pudiera existir en algún momento una personalidad distinta a la humana, y que seguramente han visto en los diarios que hay algunos casos que se van tratando sobre el tema de bueno, algunos primates a los que se le reconoce una personalidad jurídica específica, distinta a la humana, pero personalidad jurídica, como titulares de derechos, ¿no? Hay algo muy interesante que es la resolución del Parlamento Europeo. Adelanto que en Argentina no tenemos muchas soluciones, no hay mucho, no hay legislación, no hay antecedentes jurisprudenciales, más allá de estos que comento sobre casos de grandes primates, ¿no? La orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, que fueron dos situaciones en donde jueces argentinos les reconocieron una personalidad jurídica distinta a la humana, ¿no? Pero algo muy interesante es esta resolución del Parlamento Europeo, ¿no? Que son recomendaciones destinadas digamos, sobre normas de derecho civil en relación a robótica, que es del 2017. Y lo que recomiendan es crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas o inteligentes o interactúen con terceros de manera independiente. Esto es real, esto es algo que parece de ciencia ficción, pero es una, digamos, es una resolución de la Comunidad Europea que ya está viendo esto. El año pasado también salieron 3 resoluciones, una relacionada con inteligencia artificial, con responsabilidad civil, ¿no? No tanto sobre personalidad jurídica, pero veamos acá que esto habla de las dos cosas, ¿no? Porque habla de reconocer personalidad jurídica propia a los robots, ¿no? Y por otro lado habla de la responsabilidad civil. Ya ha habido casos en donde sistemas de inteligencia artificial propiamente dichos han ocasionado daños, ¿no? Sin ir más lejos está el caso de Uber, que me imagino que varios de ustedes lo deben haber visto, que, bueno, que de repente sucedió que hubo más de un caso en donde un vehículo con conducción autónoma manejado por un algoritmo de inteligencia artificial provocó la muerte de un ciclista, de un peatón o de otro conductor, ¿no? Y son situaciones que se están todavía resolviendo. En este caso, en donde se provocó la muerte de un ciclista en Estados Unidos, el tema civil se zanjó porque Uber arregló el caso en sede civil, ¿no? Hubo un arreglo, pero el sede penal todavía está debatiéndose, ¿no? Entonces, en función de esta resolución de la Comunidad Europea, podría caberle una pena de prisión quizás a un robot, a un algoritmo de inteligencia artificial. ¿A quién le vamos a establecer la responsabilidad penal por ese digamos, delito que se provocó, ese homicidio culposo? Hay algunas situaciones, hay algunos cuerpos legislativos en el exterior que ya van dando alguna pauta.
estas son las guías de copyright de la Oficina de Estados Unidos, que hablan, digamos, sobre el tema del requisito de la autoría humana, ¿no? Acá las guías de copyright de Estados Unidos requieren, para que la obra sea reconocida, para que la obra sea registrable, ¿no? Que sea creada por un ser humano, ¿no? Entonces la aclaración que hace es que el copyright solamente protege los frutos de la labor intelectual que tengan origen en los poderes creativos de la mente, ¿no? Y dice específicamente que la oficina no va a registrar obras producidas por la naturaleza, por animales o por plantas, ni aquellas en las que se indique que han sido creadas por un ser divino o supernatural, aunque la oficina podría registrar una obra en la que el solicitante declare que la obra fue inspirada por un espíritu divino, pero hecha por un humano, digamos, en última instancia, ¿no? Y como ejemplo de no registrabilidad, pone una foto tomada por un mono, un mural pintado por un elefante. Lo de la foto tomada por un mono es por el caso del famoso caso de la selfie del mono que, digamos, y provocó la modificación de las guías de copyright. Pero lo interesante viene ahora, que dice que similarmente la oficina no va a registrar obras producidas por una máquina o por un proceso meramente mecánico que opere aleatoria o automáticamente sin la intervención de un humano autor. Es decir, que está hablando de estas obras, digamos, generadas autónomamente, con independencia de la mano humana, en el sentido, obviamente alguien, ese programa de computación, alguien lo va a haber programado, pero en el proceso creativo, en el proceso de concepción de la obra, ¿no? Si no ha intervenido la mano humana, no sería registrable, ¿no? Entonces, aclara más adelante que la ley de copyright protege obras autorales originales y para calificar como obra de autoría, ¿no? Una obra debe ser creada por un ser humano. Las obras que no satisfagan este requisito no son registrables. Seguimos. Y en España tenemos algo parecido, ¿no? Porque la ley de propiedad intelectual habla sobre la figura del autor, y la figura del autor es la persona natural. Persona natural es una persona humana, ¿no? En Reino Unido hay una solución que es bastante interesante, que, digamos, prevé específicamente para el caso de obras generadas por computadora que el carácter de autor se le va a reconocer a aquella persona que predispuso o hizo los arreglos necesarios, ¿no? para que esa obra se cree. Es decir, que es como que se traspola el carácter de autor, ¿no? Y habla específicamente de obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas, ¿no? Generadas por computadora, ¿no? Le traspola el carácter de autor al humano que, digamos, que programó o que dispuso los elementos para que la obra se conciba. No aclara a qué humano, porque como habíamos visto antes, digamos, hay una multiplicidad de humanos que intervienen en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, desde el programador, el inversor, el que le da de comer, por así decirlo, el que lo alimenta, el que lo entrena, ¿no? El que lo programa. Pero bueno, ya tenemos un indicio, ¿no? Una solución bastante práctica. Bueno, se traslada el carácter de autor al humano, ¿no? Que dispuso los elementos para que la obra se conciba, ¿no? Y cuando habla de generado por computadora, en las definiciones de esta ley del Reino Unido, dice que digamos, el término generado por computadora en relación a una obra se refiere a que la obra ha sido generada por una computadora en circunstancias tales que no existe un autor humano de la obra. Entonces estamos de vuelta en la situación en donde digamos, el algoritmo de inteligencia artificial creó una obra de manera autónoma. Bueno, yo les propongo que para no extenderlos demasiado, si te parece, Mariano, vos ahora pasá a tu parte y en todo caso dejamos un poco más de tiempo para las preguntas, porque ya estoy pasado de los 30 minutos que tenía asignados. Bueno, estás muy bien, Marcos, en cuanto al tiempo y excelente en cuanto a la presentación. Estimo que mis colegas coincidirán. Fue muy explícita y abarcativa de la temática que vinimos a discutir hoy. Y bueno, para seguir explorando la materia, ahora le toca el turno al doctor Mariano Perusotti.
Mariano es abogado recibido con honores en la UBA y máster en Derecho de la Universidad de San Andrés. Es socio del estudio Ojan Bullrich Flansbaum. Mariano brinda asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en derecho tecnológico, privacidad, propiedad industrial e intelectual, lealtad comercial, regulaciones publicitarias, concursos y promociones y defensa del consumidor. Cuenta con una destacada experiencia en protección de datos personales y ciberseguridad, habiendo obtenido la certificación como profesional experto en privacidad otorgada por la International Association of Privacy Professionals. A lo largo de su trayectoria profesional, que incluye prestigiosos estudios de Argentina y Alemania, intervino en proyectos que involucraban inteligencia artificial, Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas, blockchain e e-commerce. Asimismo, ha participado en operaciones de fusiones y adquisiciones, asesorando en aspectos de propiedad industrial, tecnología y privacidad. Mariano es expositor en seminarios y conferencias de su especialidad, tanto en Argentina como en el exterior, y es autor de un gran número de publicaciones profesionales nacionales e internacionales. Asimismo, es docente en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e invitado regular en cursos de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Fue reconocido por Chambers & Partners en el área de Telecoms, Media and Technologies, y actualmente es copresidente del capítulo de Buenos Aires de la International Association of Privacy Professionals y presidente del Comité Latinoamericano del Grupo 6 de Sedona Conference. Mariano, te invito a tomar la palabra. Muchísimas gracias, Erika. Ante todo, quiero agradecer al Instituto del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por la amable invitación a participar de este evento. Tengo una presentación, voy a ver de ponerla. ¿Me dicen si se ve correctamente? Perfecto. Buenísimo. Bueno, durante los 30 minutos que me toca a mí vamos a discutir algunas cuestiones relacionadas a temas de inteligencia artificial y su impacto en aspectos más relacionados con propiedad industrial, si bien vamos a tocar tangencialmente algunas aristas referidas al derecho de autor. Y también, en una segunda instancia, vamos a hablar algo que para nosotros los abogados es interesante, es el análisis de cómo la inteligencia artificial va a impactar o está impactando en nuestras tareas cotidianas, tanto en la gestión de causas o en los temas más vinculados a la gestión, por ejemplo, de portfolios de marcas o en la administración de lo que es los temas cotidianos de marcas. Para comenzar, bueno, nos toca hablar un poco. Marcos estuvo profundizando sobre la aplicación de la inteligencia artificial a lo que es los aspectos o los fenómenos de patentes. Ya estuvo citando las normas que son de interés y cómo en general los distintos países vienen regulando este aspecto. Pero bueno, me toca a mí ya ir a los casos más prácticos y empezar a discutir cómo estos fenómenos, que para mí es una opinión personal, estamos en instancia inicial del desarrollo de la inteligencia artificial, porque creo que lo que va a venir en los próximos años va a dejarnos con la boca abierta en muchos sentidos, es cómo se protegen esas invenciones que está generando un algoritmo que tiene autonomía absoluta. Y no tanto en los casos en los que hay un factor humano que controla o guía a la inteligencia artificial. Y en ese sentido, ya como se comentó previamente, empiezan a discutirse los factores de inventor o titular de una patente, y si eso puede ser adjudicado a un algoritmo, a una inteligencia, a un dispositivo de inteligencia artificial. Esto parece por ahí ciencia ficción, si efectivamente tenemos un caso o no lo tenemos. Nos parecería que es algo que va a pasar dentro de muchos años y que hoy en día no tenemos que preocuparnos. Pero lo cierto es que ya estamos teniendo un caso. De hecho, hace 2 años, 3 años, para ser más concretos, una persona, Stephen Thaler, que presentó una solicitud de patente para proteger concretamente un desarrollo. Dos solicitudes presentó
que era para proteger dos invenciones. En un caso se trataba de un envase para comida, y en el otro era una luz de advertencia, que que cumplían todos los requisitos específicos para, de patentabilidad. Altura inventiva, novedad, aplicación industrial, etc. Pero con la gran diferencia de cualquier otra solicitud de patente, que en este caso el inventor no era una persona física, no había sido Stephen Thaler, no había sido un empleado, no había sido alguien a quien le había cedido el derecho, ni mucho menos. Se trataba de un desarrollo, de un dispositivo de inteligencia artificial que era conocido como, que se llamaba Deus. Deus viene de las iniciales de una serie de palabras, que es Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentence, que concretamente lo que permitía este dispositivo, lo que tenía esta inteligencia artificial, era poder llegar a desarrollar o a crear pensar a través de una serie de sistemas neurales artificialmente, que combinaban las memorias que iba recolectando, que iba aprendiendo a medida del desarrollo y de la adquisición de información, para determinar si era posible, si una invención que había creado tenía la susceptibilidad para ser patentable o no. Por ende, a través de la experiencia que iba adquiriendo, con el conocimiento y con la información que podía ir adquiriendo, podía llegar a determinar si esa invención que el mismo dispositivo, la misma inteligencia artificial había generado, era susceptible de ser patentable. Y vemos en esto que este proceso cumplía muchos de los aspectos que nos comentó Marcos previamente. Este dispositivo, Deus, podía aprender, observar, comparar, evaluar alternativas y aplicar una solución. A la solución concreta, que era ver si esa invención tenía una utilidad concreta, y si por ende la misma cumplía con todos los requisitos para ser patentable. Por ende, según la opinión de Thaler, la inteligencia artificial concreta, este dispositivo, había identificado la novedad de su propia idea antes de que lo hubiese hecho cualquier persona humana. Por lo cual consideraba que la invención que había generado esta máquina debía ser considerada patentable. Y que en este caso había una cesión concreta a quien era el propietario de la máquina. Por ende, Thaler presenta solicitudes de marca en una serie de oficinas en todo el mundo, invocando que el inventor había sido el dispositivo de inteligencia artificial, y él era el propietario titular de la solicitud de patentes, en base de la cesión que había operado. Y bueno, ¿cómo fue resolviendo las distintas agencias y los tribunales esta solicitud? En el primer caso, que es interesante ver, es en Estados Unidos. Muy recientemente, en septiembre de este año, el Tribunal de Virginia confirmó la denegatoria de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que había considerado que la inteligencia artificial no podía ser inventor, y por lo cual no correspondía conceder una patente. Tal era eso, presenta una apelación, y es así como el Tribunal de Virginia entiende la causa, y confirma la decisión del Tribunal de la Oficina de Patentes de Estados Unidos. ¿Y cuáles son los argumentos? Bueno, en primer lugar, el tribunal entiende que el sistema actual de patentes solo reconoce la posibilidad de ser inventor a una persona física, no a una persona jurídica, ni tampoco a un algoritmo. Y al respecto dice que inclusive el inventor debe presentar una declaración al momento de solicitar la patente vinculada a la solicitud de la misma. Por lo cual era imposible que este algoritmo pudiese firmar esa declaración. Y al respecto, cuando habla del término individuo, toma en cuenta precedentes que habían sido emitidos en los Estados Unidos,
en los cuales resolvieron que ni el Estado ni una corporación, una persona jurídica podrían ser inventores. Por lo cual, si el término inventor era sinónimo de persona física, porque no lo habían podido lograr ni siquiera el Estado, ni una corporación, mucho menos podía ser un algoritmo. Sin perjuicio de ello, hace una mención a que si en el caso remoto, que consideraciones de orden público o algún interés general lleven a tener que a entender que hay un interés concreto de proteger las invenciones de algoritmos de inteligencia artificial, bueno, eso será una cuestión que tendrá que ser debatida en el Congreso, no en el marco de un juicio en el cual tienen que interpretar la ley, y al respecto para el Tribunal de Estados Unidos la ley era clara en ese sentido. Después tenemos el caso del Reino Unido, que resuelve en forma muy parecida. Es así que en septiembre también de este año, la Patent Court of the High Court of Justice del Reino Unido confirma la denegatoria de la Oficina de Patentes. Básicamente lo que dice el tribunal es que el sistema de patentes del Reino Unido requiere, según su interpretación, que el inventor sea una persona humana. Y Deus no podía ser considerado una persona humana, no era una persona humana, no tenía personalidad jurídica, por ende no podía ser inventor. Y al respecto, el tribunal no pone en discusión si efectivamente una inteligencia artificial podría llegar a inventar crear un invento que pueda ser susceptible de ser patentable. Eso no lo pone en discusión. Lo que dice es que no están dadas las condiciones bajo la normativa actual para que esa inteligencia artificial pueda ser inventor conforme la normativa. También destaca que Thaler no tenía derechos como dueño de la creación. Ello básicamente porque la inteligencia artificial no tiene personalidad para ceder derechos, por lo cual, al no tener personalidad para poder ser titular de los derechos, no podía ceder los mismos con carácter de inventor a Thaler para que él mismo sea titular de la propiedad generada como consecuencia de la invención de esta inteligencia artificial. Por último, también hace una interesante mención sobre que los tribunales básicamente tienen que interpretar el derecho vigente y no modificarlo, por más interés público que haya involucrado en la cuestión. Que eso sería una eventual tarea de la legislatura, que deba analizar si es conveniente modificar la ley de patentes para también tomar como válidos aquellas invenciones generadas por un algoritmo. Después tenemos el caso de Europa, que sigue esa misma línea en un precedente de junio de este año. El European Patent Board of Appeals decidió que cuando el solicitante no es un inventor, se debe informar el nombre del inventor. Eso está en la normativa específica. Y la inteligencia artificial no tiene nombre en los términos de la legislación actual, por lo cual, porque básicamente no tiene personalidad jurídica. Entonces, en base a eso, no podía completar una solicitud cumpliendo los requisitos legales. Al no poder cumplir los requisitos legales, claramente no tiene la capacidad para ser inventor, y en tal sentido no podría ser protegible por el sistema de patentes. El caso interesante es el que recientemente se dictó en Australia, en el cual se reconoció la posibilidad de ser inventor a un algoritmo, a un dispositivo de inteligencia artificial. Es una resolución como decía, de una corte australiana, que revierte la decisión de la Oficina de Patentes, que había denegado la solicitud. Básicamente, en el precedente hace mención a algunas cuestiones que me parece interesante señalar. En primer lugar, destaca que concretamente
la normativa vigente en Australia no exige denunciar el nombre de un inventor en el formulario de solicitud respectiva. Al respecto, Thaler habría cumplido los requisitos al denunciar que era titular del copyright sobre el código fuente de la inteligencia artificial, de Davos, pero en la solicitud se identificó como Davos como inventor, por lo cual habría cumplido, habría indicado un inventor que no era una persona física, pero sí era un desarrollo de inteligencia artificial, del cual él era propietario en carácter de ser titular del código fuente. Después menciona que no se debería hacer una interpretación tan exhaustiva del término inventor como lo hizo la Oficina de Patentes de Australia, porque lo concreto que en estos casos hay que entender la definición legal del término, por lo cual, si bien inventor, según los términos del diccionario general inglés, daría que no podría ser o difícilmente sea una persona un robot, lo concreto es que en el caso podría darse el supuesto que bajo una definición más legal se abra más las posibilidades a la protección de desarrollos de inteligencia artificial. Por último menciona que esto viene de una derivación del derecho sobre la invención por ser el dueño de la inteligencia artificial que lo creó, y es en tal sentido que Thaler adquiere los derechos por ser el dueño del algoritmo. Sudáfrica sigue esos lineamientos y se reconoce la posibilidad de ser inventor concretamente a un algoritmo. También se menciona en el precedente que no hay una definición concreta del término inventor, y que por lo cual esta falta, esta ausencia de definición permitiría en cierta forma abrir la puerta para que algoritmos de inteligencia artificial sean susceptibles de ser, las creaciones de los algoritmos sean susceptibles de ser patentados, y obviamente que un algoritmo pueda ser considerado inventor. Al respecto, varios comentarios destacan que la decisión concreta de Sudáfrica de habilitar la posibilidad de registrar, de patentar un desarrollo producto de la aplicación de inteligencia artificial, viene más por el interés de recepcionar inversiones relacionadas con la tecnología y desarrollos relacionados con inteligencia artificial. En Argentina, bueno, tenemos un panorama que obviamente acá no tenemos un precedente, pero sí tenemos la normativa, que la normativa parece ser muy clara en el sentido de no permitir la posibilidad que un inventor sea alguien que no es una persona humana. Básicamente el artículo 4, como mencionó Marcos previamente, nos da claridad en ese sentido. Ahí menciona justamente que a los efectos de la ley se considera invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre, por lo cual una invención como el caso que estábamos viendo de Davos difícilmente pueda ser aceptada por la Oficina de Patentes de la Argentina, en virtud de que justamente no es una creación humana, sino es creación de un algoritmo. Entonces, ahí se nos disparan varias dudas, ¿no? Previamente, vinculado a este caso, creo que se hubiese resuelto muy fácilmente y no hubiésemos tenido caso, y no estaríamos hablando de esto si Thaler hubiese presentado la solicitud diciendo que él era el inventor, más allá de que su dispositivo o su inteligencia artificial había generado ese invento. Pero bueno, ese no es el punto de la cuestión. La pregunta pasa es, ¿qué sucederá si la inteligencia artificial continúa evolucionando hasta el punto que la misma pueda desarrollar en forma autónoma una invención? Cuando no haya un control efectivo de un humano detrás de ese algoritmo, ¿cómo podrán resolver patentes? Porque claramente en una intríngulis, por normativa que en muchos supuestos requiere el inventor persona humana, y estamos ante un supuesto en el cual no hay un inventor persona humana.
Y ahí se discute mucho sobre si esa posición no tendrá que flexibilizarse, porque podría llegar a generar desalentar fuertemente las inversiones en inteligencia artificial. Y al respecto, bueno, está justamente dado la cuestión vinculada a que si la inteligencia artificial es una creación humana, en la medida que no lleguemos a ese punto en el cual haya una autonomía absoluta, en el que tengamos un dispositivo, un algoritmo que pueda crear algo, ir a la oficina de patentes y presentarlo para su protección, hasta que no lleguemos a esa instancia y haya alguna dirección por parte del factor humano, bueno, si no es que debería considerarse concretamente un algoritmo, pero el titular del mismo es concretamente el dueño o inversor que ha invertido concretamente en ese desarrollo de inteligencia artificial. También es importante señalar que es posible imaginarnos una situación en la que ningún ser humano haya hecho ninguna contribución importante a una innovación. Si bien todavía no llegamos a ese punto, pero ante ese supuesto nos genera la duda de ver qué sucedería y cómo respondería el derecho de patentes, si se excluiría justamente la posibilidad de patentar toda invención generada por la inteligencia artificial, o habría que hacer algún tipo de ajuste a la normativa que nos permita dar con estos supuestos. Y al respecto, otra duda que se genera es, ¿el sistema tal cual está concebido es suficiente para admitir la posibilidad de generar desarrollos de inteligencia artificial autónomos, o es necesario recurrir por otro camino distinto al de la propiedad industrial, o concretamente al de las patentes? Todo esto claramente viene a raíz de todo un desarrollo que se está dando actualmente, y sobre todo que este caso que mencionamos fue como un disparador, porque ya vemos que el futuro ya nos llegó y ya estamos lidiando con desafíos que están frente a nosotros, y claramente en el corto mediano plazo vamos a tener que tomar una determinación sobre si esto es susceptible de ser patentado o no, y adicionalmente si tenemos que seguir los mismos criterios para analizar una patente generada por una inteligencia artificial. Es decir, si en esos casos vamos a tener que analizar concretamente el mérito inventivo, tal como lo hacemos con cualquier patente ordinaria. En general hay consenso en ese sentido de que sí, parecería que debería ser el camino que debemos seguir, pero bueno, todas son cuestiones que están por vislumbrarse. Y brevemente un poco para hacer un parangón, una comparación con lo que sucede con derecho de autor, por más allá que Marcos lo mencionó, tenemos en el ámbito de la propiedad intelectual tenemos tres posiciones, por decirlo de una manera. Aquellas que consideran que las creaciones, las obras generadas por un algoritmo merecerían protección bajo el derecho de autor, tal como lo reconocemos, quizás con algunos ajustes o sin ellos, haciendo interpretaciones más flexibles. Al respecto, muchos toman en cuenta que, si bien al momento de considerar cómo debía protegerse el software, y unos entendían que bueno, el derecho de autor no estaba concebido para ser el mecanismo correcto para garantizar protección al desarrollo de un software, bueno, se buscó esa solución y se adaptó en cierta forma el sistema normativo para hacer entrar al software dentro de la protección de la propiedad intelectual. Bueno, concretamente, quizás algunos proponen que la solución sea la misma, adaptando la legislación, permitiendo que el autor sea un desarrollo de inteligencia artificial que haya creado una obra. Y en eso también se discute, bueno, el titular, ¿quién va a terminar siendo? La inteligencia artificial, cuando logren ese grado de autonomía suficiente que permita poder ser también autor y titular, o en definitiva eso
el titular de los derechos va a operar una especie de cesión, como en algunos casos sucede en los temas de software, y pasaría a ser el inversor o el desarrollador o el programador de la inteligencia artificial, el algoritmo que creó la obra en concreto. Y un tema también vinculado con todo esto es que, bueno, la protección de un activo generado por un desarrollo de inteligencia artificial generalmente va a dar más incentivos a que esta industria se desarrolle aún más y crezca para bueno, apostar a todo este tipo de industria. Después está la posición que obviamente dice que no corresponde dar a las creaciones generadas por, a las obras generadas por la inteligencia artificial protección alguna, y menos aún por el derecho de autor. Al respecto mencionan que únicamente el derecho de autor únicamente protege las creaciones del ingenio humano, cuando hay una impronta muy importante, muy relevante, del factor creativo y de la impronta del autor, de la misma, del autor humano, que eso no se daría claramente en un algoritmo. Quizás yo no sé si estoy tan emparentado con esta posición, me parece que quizás lo que se vio en el derecho de autor haya sido más una impronta más relacionada a cómo se veía el desarrollo de la propiedad intelectual en una época que hoy en día estamos quizás yendo por otro camino, o con el impacto profundo de las tecnologías. Inclusive muchas de las obras que se generan hoy en día tienen algún matiz tecnológico inserto en ello, y no por eso se le desconoce protección bajo el derecho de autor, pero es una discusión que da para bastante. También menciona que, bueno, la creación es un producto, concretamente no es una obra, y que por lo tanto no sería susceptible de protección. Y también hay una tercera vertiente que recurre a darle una protección bajo un sistema de derechos exclusivos que se le concederían a los titulares de la inteligencia artificial. Símil a lo que sucede con los derechos conexos relacionados al derecho de autor. En este caso sería como una exclusividad a quien ostenta los derechos sobre el desarrollo generado por la inteligencia artificial. Vamos ahora a pasar con los temas más relacionados al derecho marcario. Previamente me interesaría hacer como una especie de introducción sobre cuáles las distintas etapas del comercio minorista retail que van a afectar la interpretación que le daremos, o la aplicación que ello tendrá en el derecho marcario. Claramente, en una primera instancia, o sea, muchísimos años teníamos lo que era el comercio minorista, el auge del comercio minorista, en el cual la relación era entre el comerciante, muy directa entre el comerciante y el consumidor. Un ejemplo es el caso del almacén, donde en definitiva la decisión de compra estaba muy influenciada por lo que se dice como filtros. El filtro era justamente el comerciante que indicaba cuál era el producto que tenía a disposición. El consumidor, a diferencia de la etapa del supermercado, no tenía todo el stock de productos a su disposición y podía definitivamente tomar la decisión de compra sin tener algún filtro en el medio. Más aún sucedió con Internet y el e-commerce, que claramente dieron la posibilidad de que el consumidor esté muy influenciado por el poder de la marca, que tenía un efecto muy concreto y muy fuerte en la decisión de compra del consumidor. Y empezamos a transcurrir los primeros pasos de lo que es la inteligencia artificial aplicada al comercio. Claramente estamos viendo cómo se va desarrollando lo que es un consumidor artificial, en el cual, por ejemplo, tenemos un refrigerador que el día de mañana pueda llegar a tomar la determinación de comprar un determinado producto porque falta actualmente en la heladera, o un smart home device que pueda efectuar una compra cuando indique específicamente que se ha quedado sin un producto concreto en la casa, sin la intervención del humano en base a la información que fue recopilando y determinadas otras decisiones. O también podría ser el caso en el cual uno determine una necesidad concreta de comprar un producto, pero esa determinación la
tome más la inteligencia artificial en base a lo que se conoce como el retail predictivo, el cual la inteligencia artificial, en base a nuestros hábitos de consumo, en base a la experiencia recolectada, a los grandes volúmenes de datos que fue recogiendo, determine que la mejor compra sea de un determinado producto y no de otro. Claramente hoy, más en la realidad, tenemos la posibilidad de que a través de distintos dispositivos basados en inteligencia artificial, uno pueda orientar una compra concreta, como los casos de Amazon Alexa o Google Home, que permiten que uno diga, quiero comprar leche, y que en definitiva el dispositivo realice la compra concreta del producto. Y ahí eso también nos genera otra cuestión que es interesante sobre las recomendaciones de marcas que pueden realizar la inteligencia artificial en base a un perfil de consumo, y al respecto podría darse el caso en los cuales el consumidor no tenga enfrente suyo la posibilidad de elegir en forma directa todo el catálogo de marcas o de opciones que estén a su disposición, sino que en definitiva por ahí el algoritmo pueda preseleccionar aquellos que entiende que serán más del gusto del consumidor, o por algún motivo, como una especie de keyword, alguna empresa haya pagado para aparecer primero en la posibilidad de selección de esas opciones, y en definitiva el consumidor elija sobre unas opciones muy limitadas. Y eso todo nos genera la duda de, en definitiva, a futuro, sobre todo, se podría llegar a devaluar la importancia que tiene la marca, sobre todo actualmente, ¿no? El poder de la marca. Al respecto, claramente hay consecuencias importantes, o por lo menos planteos que nos genera la situación que podría dar con una mayor intervención de la inteligencia artificial en el mercado. El término confusión, ¿no? Si realmente la confusión se dará cuando haya una decisión de compra que haya sido realizada por inteligencia artificial. O sea, va a haber una confusión de marcas o una confusión de algoritmos porque el dispositivo decidió comprar algo, pero en realidad no era lo que efectivamente tenía que comprar, porque había un algoritmo específico que influyó en el poder de decisión de compra, ya sea del dispositivo per se, o de la persona humana a través de la recomendación que le dio el algoritmo. También hay otro aspecto que podría darse, es que la confusión no se daría en el momento de la compra, sino en los casos en los cuales la inteligencia artificial realice la compra y uno, en definitiva, adquiera el producto, pueda ver que el producto que compró no es efectivamente el que esperaba comprar. Entonces, porque se confundió por X motivo, pero concretamente esa confusión se daría en una situación, un escenario posterior al momento de la compra, que no es lo que sucede en la mayoría de los casos, o actualmente al menos. Y otro aspecto importante es cómo vamos a considerar el consumidor promedio en casos de oposiciones o infracciones marcarias. Es decir, habrá que interpretar lo que el algoritmo promedio de inteligencia artificial determine como preferencias habituales de un consumidor promedio, o es en definitiva otro aspecto que haya que considerar, en los cuales uno esté hablando de un eventual supuesto de confundibilidad marcaria. Después, tenemos los casos de infracciones, ¿no? ¿Qué sucede si, en definitiva, la inteligencia artificial adquiere un producto que es falsificado? Se podría entender que esa inteligencia artificial es un segundo infractor si se adquiere ese producto que no es original. Y al respecto, en los casos de adquisición, adquisición de un producto falsificado a través de un dispositivo de inteligencia artificial, ¿quién sería el responsable? ¿Sería la inteligencia artificial, aun cuando no tiene personalidad jurídica, y en general se entiende para no solamente temas de marca, sino para
responsabilidad en general, que no es el sujeto susceptible de ser responsable, sino los fabricantes o el programador, operadores, los propietarios, el inversor en la inteligencia artificial, los proveedores. Es decir, hay un catálogo muy extenso sobre quiénes pueden ser responsables en este tipo de casos. Como no tenemos muchos precedentes, bueno, en el caso que se dé uno de estos supuestos que mencionamos, quizás una forma de resolverlo será ir a los principios generales y los parámetros de otros casos relacionados, sobre todo los casos de Louis Vuitton y Google versus Google y France, y de L'Oréal contra eBay, donde básicamente el criterio parecería ser que si el proveedor de aplicaciones de inteligencia artificial dispusiese de un proceso de takedown y no estuviera al tanto de la actividad infractora, no fue partícipe necesario, por decir una manera, de la violación al derecho de marcas, no sería considerado responsable de dicha actividad. Parece ser el criterio que podría llegar a prevalecer ante un supuesto de infracción cometida por un dispositivo de inteligencia artificial. Y claramente va a suceder que con el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos algoritmos mucho más desarrollados de los que tenemos actualmente, el factor humano involucrado pueda llegar a alegar la exoneración de responsabilidad si es que ese dispositivo de inteligencia artificial ha logrado una autonomía suficiente. Para ir concluyendo, ahora me gustaría detenerme un poco en lo que es cómo actualmente la inteligencia artificial está impactando en lo que es la gestión del portfolio de marcas, la gestión de marcas concretamente. Cada vez vemos que hay una mayor utilización de herramientas de inteligencia artificial para diversas tareas vinculadas a la agencia de marcas, y lo bueno que tiene estas soluciones es que permite resolver distintos problemas que para el factor humano lleva mucho tiempo, es costoso, genera de vez en cuando errores por desconcentración de la persona, que no sucede con inteligencia artificial, y la amplitud en los casos de búsquedas. Para eso, cuando hay que hacer una búsqueda de marcas, claramente se está utilizando estos sistemas de inteligencia artificial que permiten un desarrollo mucho más veloz y mucho más eficiente de los recursos. Claramente hay una alta efectividad en las búsquedas y análisis de marcas, inclusive con especial hincapié en las figurativas, que es algo que es bastante complejo realizar para el ojo humano. Hay algunos desarrollos que permiten hacer una especie de análisis en base a píxeles o patrones de imágenes que son preconfigurados, y que inclusive los desarrollos de inteligencia artificial van aprendiendo a medida de la experiencia, a medida que van adquiriendo experiencia. Obviamente, sobre la base de criterios o input humano dado previamente, pero se le da autonomía para que pueda llegar a generar y a crecer en cuanto a los conocimientos que va adquiriendo. De todos modos, y por más que tengamos el mejor desarrollo de inteligencia artificial, la percepción humana sigue siendo un elemento esencial que permite determinar cuál es el criterio, cuál es el sentido, cuál es la media, o cómo podría llegar a interpretar un tribunal un eventual conflicto por ejemplo, entre dos marcas distintas, ¿no? En eso creo que sigue siendo un rol interesante e importante el que juegan las personas. Por último, también se está empezando a utilizar inteligencia artificial en la gestión de conflictos de marcas, como por ejemplo para lo que son la generación de ampliaciones de fundamentos, contestaciones de ampliaciones, infracciones marcarias, en el desarrollo, en la preparación de medidas cautelares, etc. Y vinculado con esto, vemos que también la inteligencia artificial está penetrando en lo que son las gestiones de causa. Y esto viene a raíz de, obviamente, una finalidad concreta de agilizar y facilitar los procesos relacionados claramente con la gestión de causas y otras tareas legales, especialmente aquellas que son, como se dice, como puse en el slide, tareas repetitivas y metódicas, ¿no? Aquellas que
en el estado de la técnica hoy en día se podría dar una utilidad efectiva y posible a la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial permite la automatización, que va a generar obviamente una mayor eficiencia, una mayor eficacia y más calidad en el trabajo. Más calidad porque, nuevamente, evita el error humano. Nos ha pasado muchas veces que a veces, con tal de con ese afán de abusar por cierta forma del copy-paste, del copiado y pegado, uno por ahí omitió modificar algún término, que me ha pasado revisar en algunos escritos que quedaron que no eran correctos, ¿no? Entonces eso claramente la inteligencia artificial omite ese tipo de errores porque por el volumen de datos que maneja y por la calidad del desarrollo va a una mayor efectividad y mayor certeza en la información. Y obviamente permite un mayor volumen de trabajo. Que eso no quiere decir que las personas pasen a estar desempleadas, sino que todo lo contrario. Las personas pueden estar dedicadas a hacer tareas más sofisticadas y dejar de hacer aquellas que son tan reiterativas. Para el desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial en lo que es los distintos trabajos de un abogado, se necesita obviamente un proceso extenso que involucra no solamente los programadores, sino también abogados, paralegal, y que va en lo que son distintas etapas, desde un relevamiento y diagnóstico de cómo es el flujo de la información y el proceso que se necesita cumplir o que la inteligencia artificial necesitaría cumplir, la diagramación de esos procesos, la generación de la base de datos donde se va a nutrir la información, y la estandarización de terminología, es decir, el uso de keywords, que es el código sobre el cual trabaja la inteligencia artificial para poder producir estos documentos, los documentos respectivos. Se necesita la reingeniería de procesos para adaptarlos a la nueva tecnología, la elaboración de modelos o los templates que utilizará la inteligencia artificial para desarrollarlos, y después ya trabajar sobre el desarrollo de la herramienta automatizada para la predicción de supuestos sobre la base de la información que ha trabajado. Después claramente empieza la etapa de testeo, la implementación y el enriquecimiento de la inteligencia artificial a través de lo que es la mejora continua de los procesos. Como decía, acá se necesita, en las etapas de desarrollo de estos procesos se necesita la intervención del factor humano, porque es clave, en base a toda la experiencia que fue recolectando y todo el conocimiento que tiene, para que la inteligencia artificial se nutra de mayor información que sea efectiva al momento de poder dar el desarrollo final, el producto final. Y un caso de ejemplo que viene para ilustrar un poco todo esto es lo que ha sucedido con la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que desarrolló un producto de inteligencia artificial, concretamente, que es un sistema que aplica específicamente inteligencia artificial para preparar automáticamente dictámenes judiciales basados en casos análogos, para cuya solución ya existen precedentes judiciales reiterados. Y los resultados han sido muy satisfactorios. El hecho es así que no solamente es implementado, es utilizado por la Fiscalía, sino que también está siendo utilizado, Prometida está siendo utilizado por la Corte de Justicia de Colombia y por distintos organismos de la administración pública acá en Argentina. Y los datos estadísticos que revelan un informe de la Fiscalía demuestran la eficacia y la eficiencia en el proceso. Por ejemplo, una reducción de 90 minutos a 1 minuto para la resolución de pliegos de contrataciones, de 177 días a 38 días para procesar requerimientos a juicios, y de 190 días a 42 días, es decir, un 78% de eficiencia para amparos habitacionales. Cómo trabaja un poco Prometida, predice las recomendaciones para que el fiscal sepa o
pueda hacer, que el fiscal debe hacer sobre el caso para que el juez dicte sentencia, y le prepara y propone al fiscal el modelo de dictamen jurídico que corresponde. El sistema tiene una especie de chatbox que le permite al operador, hacer algunas preguntas que genera el sistema Prometea, de orientar específicamente el caso la situación al caso concreto, y pues, sobre la base de eso emitir el dictamen y el modelo, el escrito, que después obviamente es revisado y refrendado por el fiscal previa a su presentación en tribunales. Pero es un sistema que puede predecir también cómo resolver el juez, además de a otras facilidades o otras herramientas que brinda. Si les parece, podemos parar, porque ya veo que estoy un poco excedido en tiempo, y quedo obviamente abierto a cualquier duda para que tengan sobre mi presentación, sobre lo que acabo de exponer. Bueno, muchas gracias, Mariano, igualmente de interesante y bueno, desafiante todos los temas que hemos tratado. Tal como les comentaba a Marcos y Mariano cuando hicimos las reuniones preliminares de esta charla, todo esto de la inteligencia artificial me hace acordar a la Matrix, la película de fines de los 90, que sinceramente no pensé que la inteligencia artificial ya estaría tan metida en nuestras vidas y sería temas de debate y da para mucho más. Pero bueno, evidentemente tenemos que abrirnos todos la cabeza, estar dispuestos a explorar las nuevas tecnologías y a ver qué pasa, sin perder de vista obviamente que lo más importante siempre va a ser las personas, los seres humanos, y que toda la tecnología está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. Esa es mi opinión personal. Tratemos siempre de sacar lo mejor de la tecnología, que nos brinda muchas cosas buenas. Dicho esto, paso a las preguntas por el orden en que fueron propuestas. La primera sería para Mariano, que nos consultan si en el caso de Davus los derechos de explotación pasan al dominio público. Supongo que en el caso de las patentes que fueron denegadas. Sí, bueno, en ese caso, lo han dicho algunos precedentes, que la posibilidad de volver a hacer un filing ya no era posible, por lo cual no pasarían al dominio público, no podrían ser susceptibles de ser protegidas bajo el derecho de patente, por lo menos en las jurisdicciones donde fue denegado, ¿no? Claramente. Claro. Todavía está discutido. Hay apelaciones que se presentaron. Esto es todo muy reciente, estamos hablando de precedentes de decisiones de septiembre de este año, por lo cual hay que ver cómo se resuelve. Pero en el caso de que sea de que prospere, de que no prospere los recursos, claramente es muy posible que pasen al dominio. Que claramente la pregunta y que yo me hago cuando veo los casos es si para Thaler, quien es el dueño del código fuente de Davus, ¿era tan importante la invención o era más importante sentar el precedente sobre hay una inteligencia artificial que va a ser inventor reconocido por las oficinas de patentes de distintas jurisdicciones? Esa es la duda que me dejaron los casos, más allá de lo interesante que es toda esta discusión, ¿no? Sí, seguramente yo me inclino por la segunda opción, porque de otra forma no estaríamos hablando en este momento ni de Thaler ni de Davus. Así que bueno, pero buena jugada de Thaler. Y bueno, para empezar a debatirlo. Después, Mariano, tengo otra pregunta para vos. Me parece que es para vos por el tema que trataste. ¿Considerás que cambiaría la forma de efectuarse el cotejo y la confundibilidad de un producto al ser el producto elegido por inteligencia artificial y no a la vista del consumidor? Sí, bueno, eso es lo que bueno,
se está discutiendo actualmente. ¿Qué va a suceder si el mercado cambia radicalmente? Que no va a pasar dentro de 5 años, claramente, va a pasar dentro de mucho, por ahí pasa, por ahí no pasa, donde las decisiones sean más autónomas, que uno pase a más autónomas por la inteligencia artificial y uno pase a ser un elemento que determine tome otras decisiones, pero no sobre qué productos va a comprar, solamente que diga, bueno, quiero unas zapatillas, y el algoritmo va a saber que a mí me gustan las zapatillas para correr de la marca Nike, y va a tomar esa determinación y va a comprar el modelo que más se adapta a mi forma de pie, sin preguntarme. Directamente un día voy a encontrar, después de haber dicho necesito zapatillas, en la puerta de mi casa a través de un dron que llegue y me haya dejado la caja con las zapatillas. Entonces ahí la duda va a ser sobre si se dará efectivamente la confundibilidad o no, y bajo qué circunstancias. Al respecto hay toda una discusión doctrinaria sobre los criterios y los criterios que prevalecen actualmente cuando uno tiene un caso de confundibilidad marcar y tiene que decir, bueno, cuáles las circunstancias adjetivas, dónde está la punta de góndola, o dónde está ubicado el producto, si están en el mismo lugar, si son del mismo segmento o no. Si se va a seguir dando en un mercado donde va a estar predominado por este tipo de compras, ¿no? Yo me animo a decir que quizás cambie, en algunos aspectos, pero no creo que, como sigue conviviendo el almacén con el supermercado, y no por eso haya sido el fin de un tipo de mercado, concretamente creo que también lo mismo va a pasar con inteligencia artificial. Va a coexistir los grandes supermercados con este sistema de compra. Y creo que las marcas claramente en un mundo va a tener una mayor preponderancia y en otro va a tener otra distinta, ¿no? Clarísimo. A ver, voy a hacer una pregunta para Marcos ahora. Un algoritmo sería como un procedimiento. Si yo, persona humana, creo un algoritmo y a partir de allí se generan otros algoritmos, ¿no sería una obra derivada? Digamos, si un algoritmo en forma de software, supongamos, ¿no? Alguien toma ese algoritmo y de alguna manera lo modifica o lo transforma y genera otro software en base al primero, ¿no? Sí estaríamos en presencia de una obra derivada, pero quizá la pregunta viene, a ver, si estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial que toma su propio algoritmo y de alguna manera lo deriva o lo transforma, hace una versión mejorada robotina, el robot de los Jetson, que funciona con, supongamos, un software que es un algoritmo, ¿no? Robotina toma su propio algoritmo y lo mejora para hacer un upgrade de robotina, sí, estaríamos, creo, ante la presencia de una obra derivada. Ahora, si ese mismo robot que funciona bajo un algoritmo o un software que corre, digamos, que hace correr un sistema de inteligencia artificial, lo que crea es otra cosa, ¿no? Bueno, no, porque no estaríamos ante una transformación. Supongamos que ese sistema de inteligencia artificial que corre, ¿no? En base a un algoritmo, pero lo que hace no es una obra de software, sino hace el cuadro de Rembrandt o hace una obra musical o una obra literaria. Bueno, ahí no hay transformación, ¿no? Ahí hay una nueva obra distinta a la obra anterior. No estamos en el caso de una obra base que se deriva. No sé si esa es la pregunta. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. A ver, nos pregunta acá la doctora Lipsik, ¿cuáles son los casos de Australia y Sudáfrica? Yo entiendo que se refiere al tema Davos, ¿no, Mariano? Sí, es el caso Davos. El de Australia es, bueno, Thaler contra el Commissioner of Patents, que es de 30 de julio del 2021, pero podemos compartirlos, no hay ningún problema, o por lo menos enviar la cita. Son justamente los casos en los que se discutió bueno, la viabilidad de la solicitud de patentes presentada por Thaler en función de la invención generada a través de Davos, de inteligencia artificial.
Perfecto. Bueno, estamos sobre la hora, estamos muy bien con el tiempo, y no me queda más que agradecer muy especialmente a las autoridades y al personal del Colegio de Abogados que colaboraron con nosotros para hacer posible esta actividad, por supuesto con nuestros oradores que estuvieron excelentes ambos, Mariano y Marcos, a las autoridades de nuestro instituto, a su subdirectora, la doctora Gabriela Yoshihara, la secretaria, la doctora Adriana Feregoto, y por supuesto a todos mis colegas y compañeros del instituto, con quienes venimos trabajando desde hace muchos años para divulgar temas de actualidad e interés en la materia. Les agradezco mucho a ustedes su presencia e interés en la actividad, les deseo que estén todos muy bien y que pronto nos encontremos en otra actividad. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.